Está con nosotros el señor Santiago Bedoya, politólogo por la Universidad de Oxford y analista político del Centro Viñac. Vamos a conversar con él porque decíamos al inicio del programa que la expectativa continúa sobre el señor Gerí, que ha iniciado este periodo de gobierno transitorio, es el actual presidente, luego de la vacancia de Dina Boluarte, pero que hasta el momento ha transcurrido ya un tiempo, digamos, una espera que para algunos ya desespera con relación a quiénes serán los integrantes de este gabinete. Circulan las listas a través de las redes sociales, pero ¿cuál debería ser? En cualquier caso, esa es la primera pregunta para el señor Bedoya. ¿Cuál debería ser el tenor y el papel principal, la misión de este gabinete? ¿Cómo debería estar integrado? ¿Bajo qué condiciones, de pronto, sobre todo en el marco de un proceso electoral que inicia ya prácticamente? Además, hoy se van a presentar las renuncias de varias autoridades. Ayer anunció ya el alcalde que va a la presidencia. ¿Cuál es su lectura sobre el papel fundamental que deberá cumplir el gabinete que nombre Gerí? Claro, Mávila, Fernando, es un gusto estar acá con ustedes otra vez. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Y bueno, primero hay que tener en cuenta aquí una realidad política la cual es el umbral de la caída de lo que sería el Ejecutivo ante un escenario en que las cosas se le pongan difíciles, digamos. Mientras que para Dina Boluarte había que conseguir 87 votos para facilitar un proceso de vacancia y por ende tener, digamos, un cordón sanitario de ayuda de 44 votos en el Parlamento bastaba. Hoy en día el umbral es bastante más bajo. Ya no estamos hablando necesariamente de 87 votos y un proceso de vacancia. Ahora lo que sería un proceso de censura a la mesa directiva del Congreso y eso se puede hacer con una mayoría simple. Así que primero hay un cálculo político. Esto es porque el señor Gerí es también presidente del Congreso. Así es, exactamente. Tengamos en cuenta que el señor Gerí ahorita es presidente de la República, encargado en su capacidad como presidente del Poder Legislativo. Por lo tanto, un proceso de censura de la mesa directiva lo incluye. Exactamente, afectaría directamente la permanencia del señor Gerí en la presidencia de la República. Por lo que aquí, en la composición del gabinete, habrá un cálculo político, innegablemente, donde va a tener que encontrar un balance para poder ampliar justamente una base de apoyo a nivel parlamentario. Ojo, eso no significa que vayamos a ver un escenario donde se dé, digamos, una repartija parlamentaria de la que se habla mucho. De hecho, ya hemos visto a ciertos congresistas y diversas voces políticas e inclusive al mismo presidente anunciar que el gabinete no va a ser conformado por ningún miembro del Parlamento. Permítanos ir a una pausa, señor Bedoya, después de la cual, Mávila, retomamos nuestra conversación con nuestro invitado, politólogo y miembro del Centro Viñac. Con 39 minutos de la mañana estábamos conversando con el politólogo de la Universidad de Oxford, tengo aquí, y analista del Centro Viñac, el señor Santiago Bedoya, porque hoy deberíamos conocer por lo menos, aparte, algunos de los ministros que tendrán a su cargo, digamos, el primer gabinete de la gestión de José Gerí. Y usted decía que lo correcto aquí, o lo mejor, digamos, sería que no esté pintado de política, intoxicado de política, vamos a llamarlo así, que sea un gabinete técnico. La pregunta es, ¿tendrá o tiene el señor José Gerí en este momento respaldo suficiente para poder convocar a personas de una trayectoria que garanticen justamente un gabinete que sea apolítico en una coyuntura electoral? Bueno, para eso hay que tener en consideración un poco, digamos, la coalición política sobre la cual descansa la continuidad del presidente en su cargo. Es decir, el llamado bloque democrático. ¿Que está integrado por? Estamos hablando aquí de Alianza para el Progreso, de Fuerza Popular, de Avanza País y de forma un poco más ambigua, hablamos de a veces Renovación Popular, hablamos de a veces Acción Popular, a veces Somos Perú inclusive, partidos que digamos son corolarios, digamos de cierta forma al bloque democrático. Renovación además ya tiene un candidato presidencial. Así es. ¿No? Entonces, el comportamiento de la campaña no puede, perdón, de la bancada no va a estar divorciado de los intereses que tenga el partido
sobre el apoyo al candidato presidencial. Exactamente. En ciertos casos, y acá justamente es donde la cuestión del bloque democrático se vuelve muy importante y muy interesante. ¿Por qué? Porque la posibilidad tal vez del presidente Gerí de poder tener acceso a los técnicos de los equipos que han estado asociados históricamente a estos partidos, a este bloque, va a depender de la permanencia y la integridad del bloque a través del tiempo. ¿Y qué vemos acá? Un escenario electoral, un escenario en el cual vamos a ver tal vez un mayor grado de polarización entre fuerzas políticas como Renovación Popular y Fuerza Popular. Vemos también una Fuerza Popular que cada vez ve a la Alianza para el Progreso como un adversario político y no necesariamente como un aliado. Así que esta capacidad de acceder a las canteras técnicas tal vez de estos partidos va a depender obviamente de la capacidad de estos mismos partidos de continuar marchando al unísono. Ahora, lo único que sabemos es lo que ha declarado el señor Gerí, que no habrán en su gabinete ni congresistas actuales ni ministros salientes. Esto contradice algunas de las listas que han estado circulando, que enfatizaban sobre todo la posibilidad que el señor Héctor Valer, por ejemplo, miembro de Somos Perú, como el presidente Gerí, fuese ministro. Ya lo ha sido, primer ministro de Pedro Castillo, es cierto que pocos días. Pero ¿por qué anunciar eso? Que no habrán ni congresistas actuales, lo cual excluye a 129 personas, ni ministros salientes. Bueno, aquí tiene que ver obviamente una cuestión de legitimidad y una visión, una percepción que el presidente probablemente quiere evitar de continuidad en relación al gobierno de Dina Boluarte. Bien se sabe, el gobierno de Dina Boluarte tenía una desaprobación del 90%, más o menos, un poco más, un poco menos, con un porcentaje de gente que no sabe no opina, y una aprobación mínima del 3% dentro del margen de error, obviamente. Así que por un lado, este deseo de no incluir ministros asociados con el gobierno de Dina Boluarte viene con un deseo de no asociarse al régimen, al gobierno de Dina Boluarte. Quiere evitar esa imagen, esa asociación. Por otro lado, al buscar cuadros fuera del poder legislativo, aquí lo que está buscando hacer el señor Gerí, o lo que podría estar intentando hacer, es evitar que eso tenga una reacción negativa ante el hecho, la posibilidad de marchas convocadas para esta semana y buscar establecer justamente espacios de diálogo, tal vez no nombrando, como digo, miembros de dichas bancadas, de dichos partidos directamente a su gabinete, pero abriendo la posibilidad de negociar y poder hablar sobre la unión y adhesión de tal vez técnicos asociados a esas fuerzas políticas a este nuevo gobierno. Y los primeros actos políticos que ha realizado el señor Gerí son uno, vinculado a las cárceles, donde sabemos que hay desde dentro el uso de teléfonos celulares para organizar actos criminales, y el otro gesto es recibir al alcalde de Patás, quien a la salida de la reunión con él dijo que no participaría en las marchas previstas para el miércoles 15. Es cierto que se habían tirado piedras, ¿no? No sabemos bien quién ha sido eso, porque no hay dirigentes que hayan asumido esa iniciativa ni a esos grupos. Pero su opinión sobre los gestos que ha querido tener el señor Gerí para perfilar una imagen política. Claro. En primer lugar tenemos la cuestión de las cárceles. Estamos viendo una apelación bien clara al populismo punitivo. Esta idea de buscar evocar tal vez a nivel estético un poco lo que hemos visto con personajes como Nayib Bukele en El Salvador o en cierta medida Daniel Noboa en el Ecuador. ¿Y a qué se debe esto? Número uno, la necesidad de poder desarrollar un carácter político, un personaje político. Tenemos un presidente de la República, el cual hasta hace un mes y medio era uno de 130 congresistas, tal vez no también conocido fuera de círculos de personas con opiniones políticas. Así que número uno, hay un factor de construcción de personaje. Por otro lado, hay un factor de legitimidad. Tengamos en cuenta que lo que gatilla y acelera la vacancia de Dina Boluarte es un punto álgido de la crisis de inseguridad ciudadana. Lo vimos en un concierto musical y esto actúa de forma muy clara como el punto que detona por completo la viabilidad y permanencia de la señora Boluarte en Palacio de Gobierno. Así que estamos viendo un descuadre de esta idea de la presidencia tal vez hermética, alejada, que opera íntegramente desde Palacio, a un modelo de presidencia mucho más activo que, como han señalado, asiste a centros penitenciarios, participa en megaoperativos. Lo hemos visto ahí asistiendo a los damnificados en San Juan de Miraflores ante el incendio en Pamplona Alta.
Así que estamos viendo que se está desenmarcando tal vez del modelo de liderazgo de Dina Boluarte para establecer uno propio. Ahora, como ha descrito la figura de Gerí, será necesario que el peso recaiga de repente en un presidente del Consejo de Ministros que traiga, digamos, o que le ponga la experiencia política que no tiene el presidente en este momento. Eso por un lado. Otro cargo clave, por lo que usted acaba de escribir, será el ministro del Interior, quien asume una cartera en un momento en el que hay además desconfianza con relación, tiene que restablecer la confianza con la policía, pero sobre todo ponerle un alto, ¿no?, a los crímenes más violentos que estamos viendo. Sobre esos dos cargos en particular nos gustaría también escuchar alguna palabra. Son las 8:47. Vamos a ir a la pausa y regresamos. 8:51 de la mañana, ya habíamos comentado con el señor Bedoya, analista político del Centro Viñac, que algunos ministerios son clave, sobre todo el papel del primer ministro, por lo que usted describía, es decir, el presidente del Consejo de Ministros, en este caso, por el análisis que usted hacía del perfil que tiene el señor José Gerí, y la construcción del personaje político, finalmente, de su perfil como presidente de la República. Va a necesitar apoyarse en un presidente del Consejo de Ministros, acaso con más experiencia política. Así es. Bueno, cuando se trata de la figura del premier, probablemente vamos a ver que saque o busque intentar sacar una figura, un cuadro que pueda compensar con dos puntos clave que al presidente en ese momento, por su trayectoria de vida, tal vez le falta. Número uno, un poco más de reconocimiento en la arena pública. Como digo, el presidente Gerí, su primer periodo como parlamentario, no olvidemos, fue accesitario del expresidente Martín Vizcarra cuando este se presentó. Obtuvo solo 11.000 votos cuando se presentó en las elecciones de 2021. Adicionalmente, también estamos hablando de, como he dicho, un personaje que está buscando establecerse como un personaje político en la arena pública. Así que probablemente vamos a ver que en su premier va a buscar una figura que complemente un tanto la figura que él está creando. Razón por la cual varios de los nombres que se han mencionado los vemos con figuras un poco más, digamos, tradicionales en el marco. Se refiere, por ejemplo, se ha mencionado al ingeniero Ricardo Márquez para la presidencia del Consejo, aunque consultado ya por el comercio, él negó haber recibido esa propuesta, pero también se ha mencionado, por ejemplo, a la congresista Norma Yarro, pero él ya descartó que se vaya a convocar a congresistas. El otro nombre que suena es el del señor Fernando Andrade, fundador de Somos Perú. ¿Cómo analiza esa figura? Bueno, sería definitivamente interesante ver que un presidente haga elección de una figura, de un cuadro partidario a ese nivel. Es algo que no hemos visto. De su propio partido, ¿no? Exactamente, es algo que no hemos visto realmente. Lo más cercano fue a principios de quinquenio, cuando el presidente Pedro Castillo nombró al congresista Guido Bellido de presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, me parece que tenemos que tener en cuenta aquí que probablemente va a buscar una figura con mayor capacidad de articulación y tal vez, como digo, con una trayectoria un poco más de antaño, un poco más longeva, considerando los plazos de negociación que hay y cómo tiene que articular en relación al Poder Legislativo. Pasando a la cuestión, sin embargo, del ministro del Interior. Sí, es muy importante, como ha dicho Mayra Huertas. Ese es un punto muy interesante. Tengamos en cuenta que con la exclusión de José Eliche y Carlos Basombrío en los últimos casi 10 años, ha habido muy poca estabilidad en el cargo. Un cargo, una cartera vital para un país como el nuestro, en especial hoy en día que atravesamos una crisis muy importante, muy seria en lo que es criminalidad e inseguridad ciudadana. Se menciona mucho el nombre del exministro Kluber Aliaga. Eso le iba... También en Somos Perú, me parece. Sí, exacto. Militante de Somos Perú también. Brevemente ocupó el cargo de ministro del Interior cuando asumió el expresidente Francisco Sagasti. Sin embargo, hubo una renuncia ahí por diferencias de opinión con el Ejecutivo, con el presidente la ley mismo. orgánica de la policía, sí. Exacto. Sin embargo, considerando la trayectoria en el rubro, tengamos en cuenta que el señor Aliaga es un ex miembro de la PNP también, en retiro.
no sería necesariamente una mala opción. Acá necesitamos a alguien que tenga la experiencia del caso, sobre todo a nivel institucional, para poder entender, sobre todo en términos de percepción pública, qué puede hacer la PNP para, digamos, evitar esta noción que existe desafortunadamente en el público, en el electorado, que la PNP no está cumpliendo con su labor. Así que tener una figura con ese conocimiento institucional definitivamente sería algo positivo para el Poder Ejecutivo. Tanto más que una de las razones, Mavi, las más importantes por las que se ha vacado, por lo menos según lo que se ha dicho, no sabemos las verdaderas motivaciones internas, es la sensación de que no han sido capaces de detener la criminalidad. Exacto. Por lo que, como digo, esta es una cartera muy importante donde el nombramiento es realmente una cuestión urgente. Como tú mismo has señalado, Fernando, existe la muy real posibilidad, que yo en lo personal manejo, que la vacancia de Dina Boluarte ha respondido a esta percepción de agudización y tal vez inclusive un punto de inflexión en la crisis de seguridad ciudadana. Por lo que no ver un nombramiento en un lapso relativamente corto, llevamos 72 horas. Sí, 3-4 días vamos ya, es definitivamente un punto que el presidente irá a tener en consideración. Muy bien, y finalmente hay el otro ministerio que es el de Economía y Finanzas. Ha habido demasiada volatilidad. Se dice que han cambiado, he escuchado decir en los últimos días al señor Salardi, porque no está de acuerdo con que la señora presidenta se eleve en el salario a sí misma. De manera que eso da una idea de la poca seriedad con la que se ha manejado esa cartera, que es clave. Y el nombre de Salardi también se ha mencionado para regresar a Economía. Así es. Bueno, en cuanto al Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, hemos visto la mención de, obviamente, primero la figura del señor Raúl Pérez Reyes, exministro de Economía, sin embargo, exacto, no van a haber ministros. Ya fue excluida la posibilidad de que vuelva a ocupar la cartera. De ahí hemos escuchado también la posibilidad del regreso al gobierno por parte del señor José Salardi. También se ha mencionado el nombre del señor Oliva, que no olvidemos, ocupó el cargo durante el gobierno de Martín Vizcarra. Así que los nombres que se parecen estar barajando en este momento son figuras que ya han pasado por el ministerio, lo cual es una señal muy positiva considerando justamente este periodo de transición que estamos viendo. Estamos acá en un gobierno que va a estar en funciones hasta fines de julio del año entrante. Así que lo que se necesita en este momento es la administración responsable y sobria del aparato estatal de aquí hasta entonces, por lo que estos nombres son una señal muy positiva que definitivamente brinda tranquilidad. Hemos hablado sobre el Ejecutivo. Yo quisiera que nos diga una palabra sobre el Congreso, porque hay una mesa directiva incompleta, solo 3 y no 4. Y además de eso, parece que hay voces en Fuerza Popular que no quieren que haya un miembro de ellos en la mesa directiva, por lo que el señor Rospigliosi tendría que salir. Explíquenos cómo ve esto desde el punto de vista institucional y político. Así es. En primer lugar, tenemos en efecto la situación en la que Fuerza Popular indicó en un principio que no se veían siendo parte ni de la mesa directiva ni encabezando un potencial ejecutivo de transición. ¿En qué hemos terminado? Que el señor congresista Fernando Rospigliosi ocupe la presidencia encargada. Accesitario también, exacto, ¿no? De Guerra García. Sí. Del Congreso de la República. Esto tiene un costo político innegable para Fuerza Popular, dado a que esta percepción pública que existe de 2016 de que es Fuerza Popular el fujimorismo que ejerce control sobre el poder legislativo se va a agudizar también, lo cual podría tener efectos electorales negativos para dicha fuerza política. Sin embargo, también vamos a ver lo que yo creo va a suceder, una paulatina desintegración del bloque democrático. Este conjunto de partidos que han actuado de forma sólida a través de casi todo el quinquenio van a tener menos incentivos para seguir actuando a modo de aliados. Vamos a ver, como digo, una fuerza popular que va a buscar protagonismo, pero tal vez no en el liderazgo del Poder Legislativo, Renovación Popular, que como se ha mencionado, ahora va a tener un candidato presidencial ya haciendo campaña de forma plena, como se ha dado a conocer con la renuncia del señor exalcalde Rafael López Aliaga. Tenemos también una bancada de Avanza País que está tal vez en una situación un poco complicada también por lo sucedido en la ciudad de Juliaca con el precandidato presidencial, el señor Philip Butters. Así que vamos a ver que hay menos incentivos de cooperación. Ya eso, obviamente, antes de que se me olvide, se le suma el rol de Alianza para el Progreso,
un partido con el cual Fuerza Popular va a buscar polarizar, tal vez, para poder distinguirse de este mismo con propósitos electorales. ¿Y qué puede pasar con Perú Libre? Porque tenemos el caso del vicepresidente Valdemar Cerrón, que es el más estable en la mesa directiva. Parece que había un tratamiento de favor a Perú Libre, pero ha llegado la hora, creo, de algunos distanciamientos, ¿no? Claro, sí. La situación de Perú Libre es un poco más complicada porque no tiene un candidato presidencial obvio a estas alturas. El presidente y fundador del partido, el prófugo, el doctor... que se ha permitido mandar un video, ¿no? Exactamente. El doctor Vladimir Cerrón Rojas está todavía prófugo en la clandestinidad. Se desconoce su paradero, por lo que su participación activa en el juego político que se nos viene sería, a decir menos, complicada. Luego se habla mucho también de la misma figura del señor Waldemar Cerrón, el congresista Waldemar Cerrón, pero no parece haber un incentivo fuerte, digamos, dentro del partido, una fuerza propositiva a nombrarlo a él como un potencial candidato alterno a su hermano, el señor Vladimir Cerrón. Así que la situación de Perú Libre, como digo, es un poco complicada. Su espacio político en la izquierda... pese a que tienen alto reconocimiento de marca, no olvidemos eso, el logo de Perú Libre es de muy alta reconocibilidad. Exacto. Que blandió la señora Boluarte durante la campaña, ¿no? Así es. Pese a eso, estamos viendo la aparición de otros grupos de izquierda que van eclipsando tal vez ese espacio político y quitándoselo a Perú Libre. Muy Estamos bien. hablando de la Alianza Venceremos. Contaremos con usted, con el Centro Viña, para ir orientándonos en esta campaña que se anuncia incierta y complicada, Mabel, ¿no? Intensa, sí. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros Muchas esta gracias. mañana. Son las 9:02. Vamos al gran resumen de la hora y regresamos.